pasan cosas que no son las que yo pensé. Cuando pienso en un final y termina todo mal. Cuando pienso que Jesús ya no escucha más mi voz por no querer entender. Me pregunto por qué Dios y me pierdo mi ansiedad. Por mí mismo quiero hallar esa duda que me llega hasta el alma. Y le oro a mi Señor porque no puedo entender hasta que en su dulce calma me cuando te hice yo. Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo las fuerzas, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavorear, pero al búfalo le diste a ser tu cenizas dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y quedas, que tú lo puedes hacer, porque esto es lo mejor. Me arrepiento de hablaba cosas que no comprendía y le oro a mi Señor porque ya puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunta ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé.
Quiero darle la bienvenida a todos los que ya están sintonizando nuestro programa en esta noche. Esperamos que el programa pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada uno de los radioescuchas. Nuestro propósito es poder llevar la palabra de Dios a través de este ministerio y a través de la palabra de Dios poder edificar nuestras vidas espirituales y crecer en la vida cristiana. Así que bienvenidos a un programa más de la Hora de la Verdad. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denver, Illinois. Escuchemos este canto y seguimos en nuestro programa. De Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró. Ahora con Él redimido estoy. Lo mejor de mí es indigno, no hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco, una vida invaluable para Él. Las manchas del ayer no se borrarán, mas al trono me acerco como soy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró. Ahora con Él redimido estoy. Mi libertad con su sangre Él compró. Ahora con Él redimido estoy. Redimido estoy por la sangre de Cristo. Redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró. Ahora con Él redimido estoy. Redimido estoy. Redimido estoy. Llevaba un peso muy abrumador, buscaba en vano a un libertador, miraba el futuro con lloro y temor, para ser salvo ¿qué haré? Está usted escuchando el programa La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés en vivo desde la ciudad de Denver, Illinois. No hay un sostén para mi corazón, para ser salvo ¿qué haré? De la cruz sangre celestial fluye liberando al rehén del mal, don mayor del más grande amor, con su sangre allí mi deuda pagó, con su sangre allí mi deuda pagó. Yo vi sangre pura manchando la cruz y los burladores vejando a Jesús. Entonces su voz me llamó a su luz, ven a mí te salvaré.
Caí a los pies del amado Señor. Perdóname, Padre, lloré con dolor. Jesús me oyó, me llevó el temor. Ven a mí, te salvaré de la cruz. Sangre celestial fluye liberando al rehén del mal. No mayor del más grande amor. Con su sangre allí mi deuda pagó. Con su sangre allí, con su sangre allí, con su sangre allí, mi deuda pagó. Quiero mandar un saludo a todos los que ya están acompañándonos en esta noche en nuestro programa La Hora de la Verdad. Gracias por apartar de su tiempo y poder escuchar el programa. Saludos a la hermana Nancy Janet. Dice: hola, buenas noches. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Esperemos que el programa sea de bendición. También quiero mandarle un saludo al pastor Armando Saucedo y a su familia en Demi, Nuevo México, que también están en sintonía en esta noche. Dios le bendiga, pastor, y saludos a toda su familia y también a la iglesia. Saludos a todos los que están sintonizando pero que no se reportan. Un saludo a todos ustedes y que Dios les bendiga. Sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor. No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor. No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor. No me arrepiento
me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. En esta noche estaremos meditando un tema muy interesante y también de mucha importancia a la vida de cada uno de nosotros. El tema se llama la esclavitud de la amargura. Estaremos mirando la importancia de cuidar nuestro corazón en cuanto a la amargura que puede llegar a nuestras vidas y puede hacer la vida infeliz de cada persona. Y en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios y con la palabra de Dios, estaremos estudiando acerca de este tema. Quizás usted conoce a alguna persona que vive amargada o ha pasado por la amargura. Bueno, esperemos que el mensaje pueda ser de bendición y de edificación. En unos momentos estaremos entrando en el mensaje, así que siga escuchando el programa La Hora de la Verdad. Lo mismo el decir que soy cristiano y fingir la santidad que Cristo da. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad. No se puede más servir a dos señores. Escoge un soy a quien le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escoge un soy a quien le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano,
Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Le invito a abrir la palabra de Dios en estos momentos. Vamos a entrar en la enseñanza. Es una bendición poder tener la libertad de abrir las Escrituras y meditar en ellas. Debemos dar gracias a Dios por este tiempo que vivimos, en el cual tenemos libertad de expresión, libertad de religión, y podemos adorar a nuestro gran Dios con toda libertad. Debemos darle gracias a Dios y aprovechar este tiempo. Quizás habrá un tiempo en el futuro donde no podremos tener esta libertad, pero mientras, aprovechémosla y aprendamos de su palabra. Le invito a abrir la palabra de Dios, si puede, si no, escuche, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Le voy a dar lectura 2 veces y después estaré orando y tendremos la enseñanza en esta preciosa noche. Dice la palabra de Dios de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una vez más, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oremos a Dios que nos dé la sabiduría para poder entender el mensaje en esta noche. Oremos. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos un día más de vida y por darnos la bendición también de tener un programa más de la hora de la verdad. Le pido que bendiga la enseñanza, hable a nuestros corazones, que su palabra pueda ser medicina, el bálsamo, el agua al sediento, el alimento al hambriento, y que pueda edificar nuestras vidas en esta noche. Nos ponemos en sus manos, reconocemos este pecado llamado la amargura que está alrededor de nosotros, y si no tenemos cuidado puede entrar en nuestros corazones y hacer raíces y sufrir las consecuencias. Que el mensaje pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada uno de los radioescuchas. Ponemos en sus manos este precioso tiempo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Como dije hace unos momentos, vamos a hablar del tema que considero es muy importante en nuestra vida. El tema de la amargura. La amargura hace mucho daño, que no tenemos idea las consecuencias que vienen cuando la amargura entra en el corazón de cada persona, y peor aún cuando hace raíces en el corazón. En el libro de Proverbios 14:10 dice la palabra de Dios: el corazón conoce la amargura de su alma. Cada persona, cada individuo sabe si hay amargura en su corazón, porque la Biblia es muy clara y nos dice: el corazón conoce la amargura de su alma. El problema de nosotros los seres humanos es que muchas veces la amargura ya ha llegado a nuestros corazones, pero lamentablemente no queremos reconocer que hay amargura en nuestras vidas. Déjeme hacerle una pregunta, o hagámonos una pregunta cada quien. ¿Cuál es nuestra amargura, si es que hay amargura en nuestro corazón?
Una vez más se lo repito, ¿cuál es nuestra amargura? ¿Se ha amargado usted en el pasado? ¿Hemos experimentado amargura en nuestras vidas? ¿Ha podido salir de esa amargura? Y si es así, gracias a Dios. Pero muchas personas por años, cargan con la amargura en sus corazones. Y eso es muy peligroso y muy triste. Si somos sinceros, todos hemos pasado por la amargura. Y déjeme decirle algo, y si no ha pasado por la amargura, si no tenemos cuidado, pasaremos por la amargura, créalo. En la palabra de Dios vemos a hombres y mujeres que amaban a Dios, que tenían una relación cercana a Dios, mas sin embargo ellos experimentaron la amargura en sus vidas. Y no voy a leer todas las citas porque serían bastantes, pero simplemente voy a mencionar algunos nombres en la palabra de Dios que experimentaron amargura en sus vidas. Isaac y Rebeca pasaron amarguras. Jacob pasó amarguras. Ruth se amargó. Ana vivía amargada. Si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, cuando ella hace una oración y dice que oró con amargura de alma. Regresemos a Ruth. Ruth regresa de los campos de Moab y vuelve a Belén. Y cuando regresa, dice Ruth, no me llamen Ruth, llámenme Mara, que quiere decir amargo. David pasó por la amargura. Job experimentó la amargura. En Job 7:11 dice Job, hablaré con amargura de alma. Un hombre llamado Asaf, que era músico, y que ministraba en la alabanza, en la música, escribe el Salmo 73:21 y dice Asaf, se llenó de amargura mi alma, dice Asaf. Y ahí en el Salmo 73 nos describe la razón por la cual este hombre que alababa a Dios, que ministraba en la música, que estaba cerca de Dios, pasó la amargura en su vida. El pueblo de Israel vivieron en amargura en Egipto. Dice en el libro de Éxodo 1:14 que los egipcios amargaron la vida del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Qué triste. Había un hombre muy respetado en el Antiguo Testamento. Era consejero, fue consejero de David y consejero de otros hombres de Dios, llamado Ahitofel. Pero este hombre se amargó porque en una ocasión no siguieron el consejo que él dio y su amargura lo llevó aún a quitarse la vida. Los hijos pueden amargarse por los padres, pero también los hijos pueden amargar la vida de los padres. Los padres pueden amargar la vida de los hijos. Jonás, el profeta de Dios, pasó por la amargura. Usted puede leer el libro de Jonás y ahí usted puede mirar. Claramente podemos notar que Jonás experimentó la amargura. En una ocasión él dijo, quítame la vida. Le dijo a Dios.
lugar, quiero que veamos la definición de la amargura. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Podríamos decir, con estas definiciones, podríamos decir o llegar a una definición muy fácil de entender. Podría ser de esta manera: la amargura, podríamos decir que es algo fuerte, pesado, que punza hasta lo más profundo del corazón. Asaf en el Salmo 73 dice de esta manera: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón, dice Asaf, sentía punzadas. ¿Cómo es la experiencia de Asaf? Nos lleva a la definición que acabamos de dar. Dice, la amargura podríamos decir que es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Asaf dice, se llenó de amargura mi corazón. Y dice, y en mi corazón sentía punzadas. La amargura es el resultado, podríamos decir que es el resultado de sentimientos muy profundos de la vida. Sentimientos de culpa, sentimientos de abandono, sentimientos, podríamos decir variedad de sentimientos. Una vez más, la amargura es el resultado de sentimientos muy profundos de la vida. Cuando esos sentimientos no se toman de la manera correcta o no se llevan de la manera correcta, lo que nos lleva a esos sentimientos a la amargura si no tenemos cuidado. Sentimientos que si no tenemos la sabiduría, el entendimiento correcto para poder enfrentarlos, cuando lleguen a nuestras vidas nos harán mucho daño y llegará la amargura a la vida y al corazón de cada persona. Solo Cristo puede librarnos de la esclavitud de la amargura. Dice el escritor a los Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ya dimos la definición de la amargura. En segundo lugar, quiero que veamos, la amargura es pecado. Escuche, la amargura es pecado. Cuando nosotros hemos experimentado la amargura en nuestra vida, estamos pecando, viviendo en pecado delante de Dios. El problema que el amargado, como dije hace unos momentos, no lo quiere reconocer. Si la amargura es pecado, es necesario entonces confesar el pecado y arrepentirnos. Repito, si la amargura es pecado, es necesario confesar el pecado y arrepentirnos. Y déjeme decirle que la amargura sí es pecado. Por eso, cuando una persona se amarga, qué difícil le es reconocer que está en un estado de amargura. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado de la amargura acarrea más pecado a la vida de la persona que está amargada. Hay personas que por su amargura han llegado a quitarse la vida. Por eso decimos que la amargura es pecado.
Y un ejemplo de ello lo tenemos en la palabra de Dios. Ahitofel no se siguió el consejo que él dio. Se sintió en su corazón porque no le hicieron caso. Y entró la amargura a su vida y la amargura lo llevó a quitarse la vida. Entonces, como dijimos, si la amargura es pecado y si el pecado no es confesado y se arrepiente y se aparta, la amargura acarrea más pecados a la vida de la persona. Viene el rencor, el resentimiento hacia la persona que quizás le ofendió y por eso se amargó, quizás algo le hizo, yo no sé la razón. Si no lo confesamos y nos arrepentimos del pecado de la amargura, llegará ese pecado de la amargura a esclavizarnos, y escuche muy bien, y será muy difícil después quitarla de nosotros. Hará raíces y crecerá más, y debemos de tener mucho cuidado. La amargura, dice el escritor a Hebreos, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, brotando cuando la amargura empieza a crecer, comienza a hacer raíces. Déjenme darle un ejemplo, quizás lo puede entender. ¿Cómo es que la esclavitud de la amargura ata, encadena a la persona? Al empezar quizás empieza a brotar la raíz y quizás no es tan difícil. Es como si usted y yo empezáramos a amarrarnos las manos con estambre. Creo que usted conoce el estambre. Si le damos una vuelta, sería fácil romper el estambre. Pero si empezamos a darle 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, y cuando menos lo pensemos, ya tenemos muchas vueltas de estambre amarrados en nuestras manos, será difícil poder nosotros librarnos. Así trabaja la amargura. Empieza lentamente, pero si no tenemos cuidado, cuando ya queramos liberarnos de la amargura, será muy difícil. Hará sus raíces, crecerá. Cuidado, mi hermano, que la amargura no haga raíces en nuestros corazones. La amargura es una manera incorrecta de responder a las situaciones que vienen a nuestra vida. Una vez más se lo repito, la amargura es una manera incorrecta de responder a las situaciones que vienen a nuestra vida y que a la larga puede convertirse en una norma de vida. En otras palabras, en esclavitud. Dijimos en segundo lugar, la amargura es pecado. Cuando la amargura entra al corazón, entonces la persona ya está viviendo en pecado porque la amargura ya entró y la amargura es pecado. En tercer lugar, quiero que veamos los frutos de la amargura. Los frutos de la amargura. Vaya conmigo al libro de Efesios 4, versículo 31. Efesios 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios de esta manera, Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. Ahí está. Que dice aquí Dios a través del apóstol Pablo, quítese, hágase un lado de vosotros toda amargura. Porque si no quitamos la amargura de nosotros, lo que va a haber después en nuestras vidas, fruto de la amargura. Y mire lo que dice, quítese de vosotros toda amargura. Y luego dice enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cuáles son los frutos de la amargura? Una persona amargada, esos frutos van a brotar, van a salir de sus labios, de su corazón. ¿Y qué va a salir? Enojo. Una persona
amargada es una persona enojada, enojada consigo misma, enojada con las personas que quizás le ofendieron, le hicieron algo. Luego, ira es el otro fruto. Dice enojo, ira, gritería, otro fruto de la amargura, gritería. Una persona amargada quiere gritar, pelear, se enoja, se aira, una ira descontrolada. Maledicencia, la palabra maledicencia es otro fruto de la amargura, que quiere decir maldición. La amargura maldice. Usted ha visto personas amargadas que maldicen porque es un fruto de la amargura. Malicia, otro fruto de la amargura. Malicia quiere decir maldad, venganza, celos, y busca la manera, la persona amargada busca la oportunidad de vengarse, de hacer daño a la otra persona. Tiene celos. En Santiago 3:14, déjeme leer un versículo ahí en Santiago 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios de esta manera, Santiago 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos, celos. Sus frutos son la autocompasión de la amargura. Por ejemplo, los sentimientos heridos. Es que me lastimó mis sentimientos. No tomó la situación de la manera correcta y entró la amargura a sus corazones. Sus frutos son la autocompasión. Ya dijimos enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, las maquinaciones vanas y el cinismo. Todo eso son frutos de una persona amargada. Debemos de examinar nuestras vidas y preguntarnos, sinceramente, ¿hay frutos de amargura en nuestras vidas? Una vez más se lo repito, ¿hay frutos de amarguras en nuestras vidas? Nosotros debemos ser sinceros. Muchas veces hay ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia. Preguntémonos, ¿hay frutos de amargura en nuestras vidas? Una vez más, el escritor de Hebreos nos anima y nos exhorta y nos advierte. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Los frutos son visibles, se ven, pueden verse en lo exterior, en nuestro físico. Cuando hay amargura, otras personas pueden mirar la amargura en nuestros corazones. Necesitamos arrepentirnos, examinar nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude y que la amargura, si es que hay amargura, pueda ser confesada, pueda ser sacada de nuestras vidas. Dios puede. En cuarto lugar, número 4, la amargura encarcela. Déjeme leerle en el libro de Éxodo. Éxodo 1, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Éxodo capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios de esta manera.
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. La palabra servidumbre quiere decir servir, estar bajo las órdenes de otro. Y dice la Biblia que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, dureza. O sea que los egipcios eran muy duros, muy crueles con el pueblo de Israel. Hacían que el pueblo les sirviese con dureza en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, con mano dura. Imagínense al pueblo de Israel viviendo en esclavitud en Egipto, siendo oprimidos, siendo obligados a servir con dureza, con rigor, por 400 años. Mi hermano, el corazón se amarga. A veces nosotros nos amargamos con cosas insignificantes. Si usted y yo hubiésemos experimentado lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto, yo le aseguro que usted y yo nos hubiésemos amargado también. La servidumbre, estado o condición de siervo. El pueblo de Israel vivieron amargados en Egipto 400 años. Si a alguien va a querer que usted y yo no nos amarguemos, o que usted y yo, si alguien va a querer que usted y yo nos amarguemos, ¿sabe quién es? El diablo. Y en la vida cristiana, Satanás pondrá la tendencia de que usted y yo nos amarguemos en contra de otros. Y déjeme ser más específico, en la vida cristiana, como cristiano, si usted que me está escuchando ya aceptó a Cristo, ya es salvo, ya es hijo de Dios, es miembro de alguna iglesia, si el diablo va a querer que usted se amargue, que entre la amargura en su corazón, en su iglesia, y sabe contra quién Satanás va a querer que usted se amargue, contra el siervo de Dios, contra su pastor. Por eso usted debe de cuidar su corazón y siempre tener una buena relación con Dios y con los hermanos y con su pastor. Eso pasó con el pueblo de Israel, que se quejaba constantemente, que se quejaba una y otra vez, se quejaba. ¿Y sabe contra quién se quejaba? Sí, yo sé que contra Dios, pero muchas veces se quejaba contra Moisés. Y es probable que tenían resentimientos contra Moisés. Por eso yo le digo, debemos de cuidar nuestro corazón, que no nos amarguemos en contra del siervo de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón de no amargarse en contra del siervo de Dios. Se lo repito. La amargura encarcela. Las ataduras de la amargura que llevan a aprisionarnos son las raíces que empiezan a brotar en los corazones. Qué difícil tener que cargar con la amargura. Y qué difícil es querer sacarla, arrancarla, cuando ya ha hecho raíces. Necesitamos la ayuda de Dios. En el libro de San Juan 8:32, un versículo muy conocido, San Juan 8:32, dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Y ya dijimos que la amargura es pecado. Solamente Cristo, su palabra, la verdad, nos puede libertar de la esclavitud, del pecado. Déjeme leer en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera.
Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos, aquellos que han sido cautivados, esclavizados con el pecado de la amargura, que es el tema que estamos tratando en esta noche. Y dice el Señor en el versículo 18: me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos. Y luego dice: a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La amargura encarcela la vida, el corazón de la persona, y solamente Cristo puede libertarnos de la esclavitud de la amargura. Podemos buscar acá, allá, buscar medios, pero solamente en Cristo podemos tener libertad. Dice Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Número 5, en quinto lugar, las consecuencias de la amargura. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Cuando el apóstol exhorta en Efesios 4:31, si gusta ir conmigo una vez más, cuando el apóstol Pablo exhorta en Efesios 4:31 a quitar toda amargura, dice el versículo: quítese de vosotros toda amargura, dice el apóstol Pablo. Lo hace por las consecuencias negativas que provoca este pecado, de las cuales veremos en unos momentos. Quítese de vosotros toda amargura. El escritor a Hebreos dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? En primer lugar, podríamos decir, la amargura impide que el hombre entienda los verdaderos propósitos de Dios. En el libro de Job, capítulo 10, dice la palabra de Dios, Job, capítulo 10, versículo 1: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, dice Job. Cuando la amargura llega al corazón de la persona, una vez más, una consecuencia es que la amargura impide que el hombre entienda los verdaderos propósitos de Dios. Job no entendía el proceder de Dios, pero por medio de su sufrimiento, el carácter de Dios estaba siendo formado, vindicado en la vida de Job. Al final, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La amargura impide que el hombre entienda los verdaderos propósitos de Dios. Cuando usted lee en el Salmo 73, Asaf dice: se llenó de amargura mi alma, y Asaf dijo, llegó a pensar, a tener envidia de los pecadores, llegó a pensar querer hablar como ellos. Y luego dice Asaf, era como una bestia que no entendía. Hasta que entrando en la casa de Dios entendí. ¿Por qué? Porque la amargura, cuando entra al corazón del hombre, la amargura impide que el hombre entienda los verdaderos propósitos de Dios.
Una persona amargada no entiende los verdaderos propósitos de Dios y muchas veces hasta llega a pensar que la vida cristiana no vale la pena. Otra consecuencia de la amargura contamina a otros. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Segunda consecuencia, la amargura contamina a otros. La amargura, escuchen, nunca se queda sola en casa. Siempre busca amigos. Y si no se detiene, puede llegar a contaminar a toda la familia. Es tan peligroso que aún la amargura puede llegar a contaminar toda una congregación, una iglesia. Comienza en el corazón de una persona y se extiende y contamina a otros cuando no es tratada, cuando no se busca la ayuda, cuando no se reconoce, cuando no se arrepiente, cuando no se confiesa. Y es como un cáncer que empieza a crecer. Cuidado, mi hermano, con la amargura, cuidado. La amargura contamina a otros. No es visible en las iglesias. Una persona se amarga, luego empieza a contaminar a otro se amarga, luego otro se amarga. Ahí estaba Coret, se amargó y empezó a buscar otros de renombre y juntó 250 hombres de renombre para ir y levantarse, rebelarse contra Moisés, porque la amargura nunca está sola en casa, siempre busca amigos y contamina a otros. Y sabe una cosa, lo triste de todo, ¿a quién va a contaminar primeramente cuando la amargura entra al corazón de los padres? A los hijos. A los hijos. Otra consecuencia de la amargura hace que la persona no entienda. Y dije hace unos momentos, no entienda los propósitos de Dios. Pero también la amargura hace que la persona no entienda. A veces la gente no entiende, se le explica, se le anima, se le trata de ayudar y la persona no entiende. Dice en el Salmo 73, 21 y 22, dice el salmista Asaf, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire cómo lo expresa en su propia experiencia Asaf. Esto significa que las decisiones y los pensamientos de la persona amargada ya no fluyen libremente, sino que ahora pasan por el filtro de la amargura. Esto sucede cuando la amargura ya ha hecho sus raíces y ya es una forma de vida, de conducta de la persona. Ya no piensa correctamente, a todo le mira mal, a todo le mira el lado negativo. ¿Por qué? Porque la persona está amargada, no se goza, no vive alegre. ¿Por qué? Porque la amargura ha llegado a su corazón y hace que la persona no entienda, no sabe valorar lo que tiene. ¿Por qué? Porque la amargura ha llegado a su corazón. Otra consecuencia de la amargura, el espíritu amargo da lugar al diablo. El espíritu amargo da lugar al diablo. En Efesios 4:26, si quiere ir conmigo, si no escuche, dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El espíritu amargado da lugar al diablo y dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de dar lugar al diablo. Ya miramos los frutos de la amargura: ira, enojo, maledicencia, malicia. Una persona amargada da lugar al diablo y el diablo empieza a meter cosas malas
en su corazón en contra de otros. Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada, se acuesta enojada, se levanta resentida, se acuesta resentida y se levanta amargada. Esta persona ya le dio lugar al diablo. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios que debemos de ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. El diablo no desaprovecha ninguna oportunidad. Él está despierto y cualquier oportunidad que le demos, el diablo va a hacer daño. Debemos de tener mucho cuidado. En 2 Corintios 2:11 nos dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El espíritu amargado da lugar al diablo, otra consecuencia de la amargura. El espíritu amargado puede causar problemas físicos. Otra consecuencia de la amargura, el espíritu amargado puede causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento. Esto es recordar algo nuevamente y por lo general se sigue intensificando. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Es que me hirió, es que me lastimó, es que no puede ser, es que ¿por qué me lo hizo a mí? Eso no se puede quedar así. Vez tras vez está como una grabadora repitiendo en la mente y llega al corazón y sabe qué está haciendo eso, que esas raíces puedan seguir creciendo en nuestro corazón. Es un círculo vicioso de no dormir bien y luego nos lleva a ir al médico, tomar pastillas, etc. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, otros acaban con úlceras u otras enfermedades, consecuencias de la amargura. Cuando Ruth regresa a Belén, en Ruth 2:19, dice esta mujer llamada Ruth, cuando el pueblo mira que viene de regreso y empiezan a mirarla y empiezan a mirar quién es, no es Ruth, y se preguntaban, no es Ruth, y Ruth contesta ahí en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Déjenme leer estos versículos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ruth 2, 19 y versículo 20. Y le dijo su suegra, Ruth capítulo 2, versículo 10, versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando regresa aquí Noemí y ya viene con su nuera Ruth, y el pueblo la empieza a mirar en Ruth capítulo 1 versículos 19 y 20, todos decían, ¿no es esta Noemí? La que se había ido con su esposo Abimelech. Y mire lo que responde Noemí en el versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo podría usted imaginarse quizás una mujer toda ya acabada, delgada, quizás las canas ya le habían salido y peor aún, regresó amargada? El espíritu amargo puede causar problemas físicos, cuidado. El espíritu amargo, otra consecuencia, hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15.
El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. El escritor a los hebreos exhorta y advierte que no brote ninguna raíz de amargura entre ellos. Porque si hay raíces de amargura, van a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dejar de alcanzar la gracia de Dios quiere decir, Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Dios tiene bendiciones para nosotros. Cuando usted lee las riquezas de la gracia de Dios en la palabra de Dios, son muchas. Su paz, su amor, su bondad, su santidad, su misericordia, etcétera. Todo eso nos perdemos cuando la amargura llega y hace raíces en nuestras vidas. Cuidado. No quiere decir que pierda la salvación, no. La salvación no se pierde, pero pierde la paz, pierde el gozo, pierde el amor, la bondad, aún la santidad que podamos tener para con Dios. Cuando viene la amargura, se pierde. Cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Son muchas las consecuencias que trae la amargura. Y la última cosa, número 6, ya para terminar, ¿cuál es la solución al pecado de la amargura? ¿Cuál es la solución al pecado de la amargura? Efesios 4:32 dice, quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuál es la solución? Bueno, si la amargura ha llegado a nuestras vidas, pero no se ha reconocido, dice el escritor a Hebreos, mirad bien. Primero necesitamos, si ha de salir la amargura de nuestro corazón, necesitamos examinar nuestro corazón. Mirad bien, dice Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En primer lugar, necesitamos examinar nuestro corazón. Examínese su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Hay amargura? ¿Hay amargura? ¿Ha entrado la amargura a nuestras vidas? La solución a la amargura, en primer lugar, mirar bien, examinarnos a nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos. En segundo lugar, si nos hemos examinado y hemos notado que hay amargura en nuestro corazón, segundo lugar, para que la amargura pueda salir, arrepentirnos. Dijimos, la amargura es pecado y necesita ser confesada, arrepentirse. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Señor, perdóname, reconozco que hay amargura, que la amargura ha entrado en mi corazón, por eso es que tengo ira, por eso es que hay malicia en mi corazón. Señor, me arrepiento, lo reconozco, ayúdame, Señor. Solución, mirad bien, examinarnos. Solución, arrepentirnos, confesarlo. Solución a la amargura. Vaya al libro de Efesios 4:32, por favor. Si puede, si no, escuche. Efesios 4, versículo 32. Dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros. Solución para la amargura, examinarnos a nosotros mismos. Segunda cosa, si hay amargura, arrepentirnos, confesarlo, pedirle a Dios perdón. Tercera cosa, para que podamos ser sanados de la amargura, sed buenos. Mire lo que dice, antes sed benignos, la palabra benignos, sed buenos unos con otros, sed buenos. La amargura nos lleva a hacer todo lo contrario de lo bueno, nos lleva a odiar, a guardar rencor, a desear el mal. Pero cuando confesamos la amargura y el Señor nos ayuda, entonces necesitamos ser buenos. Sed buenos. En vez de odiar, amar. En vez de guardar rencor, perdonar. Desear mal, desear bien. Sed buenos. Sed misericordiosos, dice el versículo. Otra solución a la amargura es ser misericordiosos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Yo necesito ser misericordioso porque yo necesitaré misericordia. Ya no tenemos el tiempo para ir, pero en Mateo 18:23 al 35 nos habla de un hombre que le debía una cantidad a su señor, y el señor lo llamó a cuentas, y como no podía pagarle,
le rogaba y le decía, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. El amo fue movido a misericordia, le perdonó. Saliendo encontró a un consiervo y le debió una cantidad insignificante y le decía, págame. Y aquel le decía, su consiervo le decía, mira, perdóname la deuda, yo te lo pagaré. No quiso, lo metió a la cárcel, no tuvo misericordia y él había recibido misericordia. La solución a la amargura, ser misericordiosos. Yo necesito ser misericordioso porque yo necesitaré la misericordia. Y sigue diciendo Efesios 4:32, dice, misericordiosos, perdonándoos unos a vosotros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, perdonándonos unos a otros. La solución a la amargura, perdonándonos unos a otros. En el libro de Mateo capítulo 5, ahí enseñando el Sermón del Monte, nos dice que si nosotros no perdonamos, en la oración modelo, Mateo 6, parece que ahí está, que si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, ahí en la oración modelo dice, y perdona nuestros pecados o nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La oración modelo. Si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Dijimos, la amargura son sentimientos que no se trataron correctamente. Alguien me ofendió, yo no perdoné y entró la amargura. Yo necesito aprender a perdonar, necesitamos aprender a perdonar. Si la amargura de salir de nuestras vidas, necesitamos mirar bien, examinar nuestro corazón, arrepentirnos, apartarnos, confesarlo, ser buenos, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y con la ayuda de Dios, dijo Cristo, he venido para libertar a los cautivos. Cristo es la solución a la amargura. Vayamos al Señor en oración y digamos, Señor, perdóname. Reconozco que yo he pecado, que mi vida está llena de amargura, pero le pido que me perdonen esta noche. Yo no sé cuál es su condición, mi amado hermano, pero yo le animo que si usted está pasando por la amargura o la amargura ha llegado a su corazón, busque a Dios, busque su palabra, aplique la enseñanza en esta noche a su corazón y solamente Dios puede libertarnos de la esclavitud, de la amargura. Pero también a usted, mi hermano, que quizás usted dice, bueno, yo, gracias a Dios, no hay amargura en mi corazón. Dice el escritor a Hebreos, mirad bien, cuidémonos, porque la amargura está alrededor de nosotros y va a buscar la oportunidad para que entre a nuestros corazones. Cuidemos nuestro corazón de la amargura, que Dios nos ayude y que podamos nosotros gozar la vida cristiana y darle gracias a Dios y no vivir vidas amargadas. La vida es corta, los años pasan rápido y sería una tristeza vivirlos amargados. Mire, si ya hemos sido salvos, si el Señor ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado vida eterna, tenemos la seguridad de la salvación. El día que muramos vamos al cielo. ¿Por qué vivir amargados los días o los años que el Señor nos dé de vida en esta tierra? ¿Por qué vivir un matrimonio amargado? Que Dios nos ayude y que podamos decidir en esta noche, voy a cuidar mi corazón de la amargura, y si hay amargura en mi corazón, yo lo confieso en esta noche y le pido a Dios que me perdone y vamos a vivir una vida que agrade a Dios y cuidar que la amargura no entre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro hogar, a nuestra familia y aún a nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar ahí, si puede, incline su rostro, ore a Dios, hable con Dios. Y si hay amargura, confiese su amargura, arrepiéntase y pídale a Dios ayuda para que pueda ser sanado de la amargura. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos la bendición de poder estudiar su palabra. Le pido que bendiga la enseñanza que hemos estudiado. Ayúdenos a aplicarla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Usted conoce nuestro corazón, usted conoce nuestras vidas y nosotros también. Si hay amargura en nuestro corazón, Señor, perdónenos. Confesamos la amargura, ayúdenos, Señor, quite de nosotros la amargura. Ayúdenos, Señor, sane los corazones. Ayúdenos a vivir vidas libres para hacer su voluntad, para glorificar su nombre y para hacer lo que es agradable delante de su presencia. Gracias porque usted es bueno. Si hay alguien que está
amargado, Señor, oro por él, bendígale, ayúdele, Señor. Quítele la amargura, sáquelo de esa condición y que pueda ser sanado, Señor. Perdone nuestros pecados y bendiga, Señor, una vez más a cada persona que escuchó la enseñanza. Ponemos en sus manos nuestras vidas y ayúdenos a aplicar su palabra a nuestros corazones y que podamos ser hacedores y no solamente oidores. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En su andar. Guerreros de Dios, en la batalla Cristo va a obrar. Mis manos sean sus manos y mi boca dará su verdad. Por esas almas yo iré, un guerrero valiente en Cristo yo seré. Quien por ellos luchará, llevando la armadura de Cristo en su andar. Guerreros de Dios, en la batalla Cristo va a obrar. Mis manos sean sus manos y mi boca dará su verdad. Por esas almas yo iré, un guerrero valiente en Cristo yo seré. En la batalla Cristo va a obrar. Mis manos sean sus manos y mi boca dará su verdad. Por esas almas yo iré, un guerrero valiente en Cristo yo seré. Quiero mandar un saludo a nuestro hermano Juan Flores. Dios le bendiga, hermano Juan. Dice, buenas noches, para saludos para la familia que lo escucha. Vamos en el carro rumbo a la casa. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga, hermano. Gracias por sintonizar nuestro programa y que tenga una feliz noche a usted y a su familia. También saludos a la hermana Graciela Casarrubias. Buenas noches, saludos desde Maryland. Dios le bendiga, hermana. Gracias por ser una fiel radio escucha de Radio Monte Hebrón. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Hermana Basti Flores Landa nos manda un mensaje. Saludos a todos. Gracias por el mensaje, pastor. Dios le bendiga, hermana. Saludos a su esposo, al pastor Javier Landa, y que Dios les siga usando ahí en Maryland. Saludos a todos los que escucharon el programa.
Nos despedimos después de este canto. Estaremos cerrando la programación de esta noche. Les esperamos la próxima semana con la ayuda de Dios. No deje de sintonizar Radio Monte Hebrón cada programa durante la semana y el programa de la Hora de la Verdad. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche con la ayuda de Dios. Que pasen feliz noche y que Dios les bendiga. Cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Día en día Cristo está conmigo. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.